Nos vamos a este otro submundo, de alguna forma, Salfate, al contacto relacionado con la religión, relacionado con el Vaticano, y lo vamos a llevar justamente en manos del Papa Juan XXIII. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Este relato, mira, aquí hay que ser súper delicado. Nosotros hemos llevado esta historia que nunca deja de fascinar en múltiples oportunidades, y a mí hay algo que me llama la atención, que si bien no hay una corroboración oficial, claro, ¿cierto? Porque el Papa Bueno ya no está con nosotros, sin embargo, su entonces secretario, Capavila, él sí que ha, de cierta manera, pocas veces se ha referido a cuando lo han emplazado sobre esto, que fue publicado en algunos medios, y él dice, no, en realidad no, así como, no lo niega tan tajantemente, pero de alguna manera le hace el quite. Es curioso, es muy, perdón por la comparación, pero es lo que pasa con el Cabo Valdés, que él cuenta con detalle cómo fue esa abducción, ¿cierto? Este cabo en el norte de Chile, y que posteriormente él después se transforma en la religión evangélica y hoy día lo niega diciendo que nunca pasó, cuando antes frente a Pedro Carcuro, por ejemplo, agarra una pizarra y le dice minuto a minuto cómo fue, más los 7 testigos que lo acompañaban contando lo mismo. Entonces a mí me da la impresión de que es un poco que choca este relato con sus propias creencias y con lo que ellos difunden en términos religiosos. Y lo que sucede es que estando en la campiña en un verano, aparece una luz que aterriza, digamos, frente en esta casa de veraneo del Papa Juan XXIII, y aparecen estos seres que finalmente le entregan un mensaje que solo él escucha, porque el que es testigo y quien contaría este relato dice que él le queda privado el sentido de la audición. Claro. Es como que entran a un cono del silencio, propiamente tal, y ahí el Papa solo desliza la idea de que los hijos de Dios finalmente están en todas partes y a nosotros nos cuesta reconocerlo. Es como, sí, estas personas no son humanas, por lo menos no nacieron en la tierra, pero sí el diálogo que tuvieron, reconocemos que hay un solo Dios detrás de tanto de tus creencias como las nuestras. O sea, es interesante. Solamente debo decir que todos los datos donde antes uno podía acceder, donde se dijo que esto ocurrió, hoy día están todos borrados. Claro, no existe. No se puede hacer. Entonces es súper raro. Generalmente Internet es eterno y todo queda para siempre, pero los datos de esto hoy día están borrados. Mira, supuestamente las palabras de Capdevila son: observamos sobre nuestras cabezas una nave, era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. Dice que se posa sobre el césped del lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma. Parecía un humano, a excepción que estaba rodeado por una luz dorada y tenía orejas alargadas. Ajá. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Y ahí justamente viene lo que contaba Salfate, esta conversación que se da entre el Papa y este ser por 20 minutos nuevamente, un periodo bien extenso. A mí me llama la atención porque el Vaticano, quiera o no quiera, la religión siempre ha estado vinculada a estos casos y los ocultan mucho. De hecho, salieron algunos reportajes hace poco que el actual Papa Francisco, hace muchos años en Argentina, mantenía tertulias muy largas, mucho rato, con Pedro Romaniuk, que es un investigador del fenómeno ovni justamente en Argentina, y que tenían tertulias supuestamente hablando de esto. Recordemos que hace pocos años, me parece que fue, no me acuerdo la fecha exacta, el Papa Francisco también públicamente se abrió y dijo: ¿por qué no bautizar extraterrestres en algún momento? Si vienen de una nave, ¿por qué yo voy a decidir quién es hijo de Dios o quién no? Algo que en su momento causó bastante revuelo y fue como bien, por algo lo mencionó, bien polémico. Por algo lo menciona. Sí. Tenemos Papa Pío XII, que también se reconoce que existió algún tipo de avistamiento, y recordemos que en la filtración de estos polémicos correos de Wikileaks también se hablaba de que el Vaticano en algún minuto tenía conocimiento de los objetos voladores no identificados y de la existencia de extraterrestres. Es algo que siempre lo ha estado persiguiendo, pero que siempre han querido como esconderlo debajo de la alfombra. Oye, qué buen punto. Paréntesis nada más, para escuchar su opinión, es que Wikileaks, hay gente que comenzó a separar los temas. Pero ahí estaban los correos electrónicos. Y en la sección OVNI hay gente que se dedicó a separarlo.
Oye, la cantidad de correos infiltrados que se hablan entre presidentes y líderes religiosos es terrible. O sea, es impresionante. Donde vemos grandes mandatarios diciendo, oye, tenemos un problema con tal caso, porque los militares están asediados, se le acaban las balas poco menos, y la verdad que no pueden salir y están estas luces y no queremos mandar aviones, ¿qué hacemos? O sea, es a cada rato. Y con líderes religiosos le decían, mira, vamos a rezar por ellos, pero díganle tal cosa. No, es súper había un correo que era el más determinante, Lama, que decía en el fondo, tenemos que reunirnos con el Vaticano para intercambiar la información sobre los extraterrestres. No textual, pero eso era el trasfondo del Lo que está diciendo es, contémonos lo que sabemos, Sí, porque sabemos que sabemos. Porque ellos saben y nosotros también, entonces tenemos que intercambiar esa información. Yo creo que ahora se ha debilitado más este último tiempo, dado los acontecimientos de la Iglesia Católica, que han visto obviamente afectada su credibilidad y han generado tanto daño en varias personas, ¿cierto? Pero yo creo que por muchos años los gobiernos sí dependían mucho de la opinión de la Iglesia Católica en muchos temas, y se les preguntaba mucho sus sugerencias, sus opiniones, y ahí era como que era una institución muy influyente. Hoy día me parece que cada vez menos, pero sin embargo quedan todavía países que a lo mejor están muy arraigados todavía con ese lazo. Ahora, hay otro dato con respecto a eso, porque, claro, siempre hemos pensado que la religión católica choca un poco con todo lo que tiene que ver con lo astronómico, con lo más desconocido, pero sin embargo, el Papa León XIII, a fines del siglo XIX, creó el Observatorio Vaticano, que después, en los años 80, se fue a Arizona, en Estados Unidos, producto que en Italia ya había mucha contaminación, no se podía hacer una buena observación de los cielos, y se van a Arizona, producto de los cielos un poco más limpios y más despejados, y aquí la Iglesia Católica empieza derechamente a financiar a científicos y astrónomos para poder tener este monitoreo de los cielos y poder investigar las cosas que ellos no tenían explicación hacia ese momento. De hecho, se dice que hay un trabajo bien en conjunto con la Universidad de Arizona. El jefe del observatorio habla del extraterrestre también. Exacto, entonces también ahí a uno le entra la duda, y esta primera pregunta es como, ¿cuánto se puede confiar finalmente en un informe que pueda establecer quizás una persona más del área científica, que por siglos hemos sabido que son cosas que siempre han chocado? O sea, los científicos en general, no quiero ponerlos a todos en el mismo saco, pero uno sabe que el científico es mucho más escéptico en el tema religioso. Hay muchos ateos, por ejemplo, que les cuesta enganchar con esto de la religión. Entonces por ahí es como curiosa esa alianza. Yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, porque no me imagino esos dos rubros trabajando. Lo que ambos no pueden explicar del todo. A mí me parece que es un salvavidas. Mira, dentro de lo que dijo el secretario en esta... Sí, Capovilla. Capovilla, muchas gracias. Decía, su santidad y yo nos arrodillamos. Sí, supimos que era un acontecimiento celestial. Sí. Entonces, si tú tienes un acontecimiento de este tipo y asumes que lo que estás viendo es igual a los relatos bíblicos que han existido siempre, pero lo que está ahí no se parece ni a Jesús, ni a un ángel, porque no tiene alas, ni a ninguno de los constructos que existen dentro de la Biblia, se te empieza a desarmar un poco la historia. Y me parece que a la Iglesia no le conviene que se desarme la historia. Claro. O sea, imagínate, que explicar. ¿Cómo tendríais que decirle a la gente, oye, bueno, y Dios y Jesús son un grupo de extraterrestres? Claro. O Adán y Eva, ¿cómo reexplican o reescriben la historia? O el ángel Gabriel. Exacto. O que así con la Biblia, decimos, muéstrame usted dónde están. Y va a tener que incluir los libros que son históricos, legales, que están fuera, pero no incluidos en la Biblia, como el libro de Enoch. Entonces, que donde ahí se habla de ángeles extraterrestres, ocultan tanto. Entonces, por eso te digo, me parece que es como el Vaticano debe tener una necesidad brutal de estar monitoreando esto. ¿Sabes para qué? Para hacer lo que está haciendo durante los últimos años, que es cambiar un poco el discurso. Los hombres se pueden casar ahora con hombres, no le vemos lo malo. Entendemos que hay un fenómeno afuera que no es bíblico, pero no lo entendemos. Y ese comenzar a cambiar el discurso es la posibilidad de mantener lo que a ellos les interesan, que son sus fieles. Es como los políticos, es la necesidad de mantener votantes. Entonces creo que... ¿O es dar la ilusión de que vas a cambiar el discurso? Porque si lo cambié totalmente se te cae. No, perdóname. Ellos no lo pueden cambiar de un día hacia otro, como se hace en Chile. Estoy diciendo que es un discurso que va cambiando poco a poco, y tú te vas acostumbrando a ese cambio, hasta que finalmente te lo dan vuelta por completo. Y eso me parece que es lo que quieren hacer. Insisto, me parece que es clave esto. Su santidad y yo nos arrodillamos. Y eso, perdóname, si tú vieras alguna vez algo que no entiendes, ¿tu primera reacción sería arrodillarte? Maestro. Dándole esa sensación celestial que estás frente a un Dios. Pero piensa el comparativo. Estamos hablando del año 61, esta historia también. 69, ¿no? Imagina el comparativo. Niños van en el campo, una luz cae del cielo y se ve un ser hermoso saliendo de esa luz, la Virgen.
2000 y tanto. El otro era 1400 y tanto. Veo una luz, está en medio de los edificios de departamentos, veo una luz y adentro sale un ser y todo lo demás, extraterrestre. Tienen que ver las apariciones religiosas, como en este papa que se arrodilla el otro, son los mismos. Aquí es cuando uno tiene que juntar cuánto se parece uno al otro, que cuando la Virgen decía venir a la Tierra, o cuando un extraterrestre decía aparecer en mitad de la luz. Sin duda, pero yo lo que voy, y el único que difiero con el Lama, es que la Iglesia no se va a volcar a cambiar la historia, porque no pueden, porque más allá de mantener a los fieles, todos los fieles les tendría que estar cambiando absolutamente todo lo que ellos supieron. Ahora, mucha gente cree más. Y hay muchas teorías y ustedes las manejan mucho mejor que yo, de que en el fondo nosotros venimos justamente de una raza extraterrestre. ¿Cómo le explicas a tus fieles justamente? ¿Cómo entras a ese mundo? Que echar abajo lo otro. Cuando el actual Papa habla de que está abierto a bautizar de repente a un extraterrestre, la gran embarrada, po. Esta cuestión de que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, finalmente no lo aceptan, po. Ahora, como decía la Monty, igual no se puede, entonces es un discurso, es un decir, ¿sabéis qué? Nosotros vamos con los nuevos tiempos, por eso te digo, pero en realidad no vamos a cambiar nunca, porque se le acaba el negocio. Pero imagínate que, como decía la Monty, que es muy interesante, hoy día las personas viven con dos ideas muy contrarias en la cabeza. Yo acepto que salimos del Big Bang, que la Tierra, cuando tuvo el calor, la temperatura necesaria, los seres evolucionados hasta nosotros, y creo en Dios. Alguien te diría, tú no puedes creer en Dios y creer en eso. Claro. Dios creó el mundo en 7 días y todo lo que hay, y se acabó. Y eso de la evolución no existe. Entonces, la gente, si uno lo piensa, porque la mayoría no es muy estricto consigo mismo, es una a la otra. Así como existen, así como, oye, me leo el tarot, pero me dijo Jesús. No, perdón, uno prohíbe el otro. Claro. Decídete. Entonces, hay una mezcla que en realidad, si uno fuera riguroso con sus creencias, podría hacer una mejor versión. Porque yo creo que uno puede mezclar, pero hay que entender que la Iglesia no lo permite. Entonces, si lo permitiera oficialmente, echar abajo todo. Se les cae el negocio. No, pero se les cae. Eso es negocio, se les va el oro del Vaticano. Hay un astrónomo argentino del Vaticano que dice pues que justamente que exista vida en otros planetas no limita la fe, porque finalmente la libertad creadora de Dios es muy amplia. Entonces, visiones tenemos para